¿Qué es el voto electrónico? Frente al voto electrónico ha sido muy difícil de ser asimilado por los países que lo han intentado y por los que lo quieren intentar por todas las complicaciones de este instrumento. En la actualidad solamente son muy pocos los países, tenemos a Bélgica, Estonia, Brasil, Estados Unidos, Venezuela y la India, quienes han incorporado este sistema. Hay otros países que lo tuvieron pero que lo abandonaron, Inglaterra, Finlandia, y el caso más emblemático es Holanda. Holanda fue el primer país que estableció el voto electrónico, lo estableció en 1965, pero renunció a él en el 2008. ¿Por qué? Aquí va el punto. El voto electrónico es una manera de, a partir de un intermediario tecnológico, hacer ejercicio del derecho universal del voto. Esto ha tenido muchos traspiés porque ha permitido la manipulación de votos, ha permitido los delitos electorales, ha permitido el fraude electoral. Tanto que en Holanda, en los comicios del 2008, los comicios regionales, se dio cuenta que había mucho fraude electoral y sobre todo porque el voto electrónico todavía es muy vulnerable a ataques de hacker, a que sea hackeado y a que sea manipulado. Entonces son muchos los países, Alemania también lo descartó, ¿cierto? Dijo no vamos más con el voto electrónico, Irlanda también hizo lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema del voto electrónico? El voto electrónico implica generar toda una red amplificada de ordenadores que le permitan estar en todos los lugares de un territorio para que todos los ciudadanos puedan acceder. Por principio básico, entre más extensa sea una red de ordenadores, más vulnerable va a ser a un ataque informático. Entonces, ese va a ser la primera complicación. La segunda complicación tiene que ver con la transparencia, es decir, con el acceso al voto universal. Me explico. Hay mucho analfabetismo tecnológico todavía. Son muchos los ciudadanos que no saben utilizar un dispositivo. Poner a ese ciudadano a que ejerza su derecho al voto por intermedio de ese dispositivo implicaría que este sujeto estaría haciendo uso de un aparato del cual desconoce y ahí se estaría vulnerando su derecho al voto. También implica algo y es los jurados y los testigos electorales. El voto tradicional permite que cualquier ciudadano pueda ser jurado y testigo electoral, ¿cierto? Pero con el voto electrónico implicaría que solamente aquellas personas que tienen un conocimiento en software especializado tendrían la capacidad de ser de jurados y de testigo electoral y esto le quitaría transparencia. En Colombia, por el voto tradicional existen 114 formas de fraude electoral. Es decir, desde que la urna se abre hasta que se cierra, hay 114 formas diferentes de hacer fraude electoral. Si a esto le agregamos el voto electrónico, mejor dicho, se duplicaría las posibilidades de fraude electoral. Les voy a poner la más sencilla. Hay un delito electoral que se llama el traslado de sufragantes, ¿cierto? Y es coger 5 o 6 buses, tomar la gente de un municipio y llevarlas a otro municipio para que inscriban su cédula. Eso es un fraude, eso es un delito electoral muy grave y es muy común en nuestro territorio nacional, ¿cierto? Si existiera el voto electrónico, le estaríamos dando todas las facilidades a estos corruptos para que en vez de coger 6 o 7 buses, lo único que se necesitaría es un buen sistema operativo que hackee el software y permita hacer el traslado de estos electores. Entonces, este es un solo ejemplo de los muchos que existen para mirar las dificultades frente al voto electrónico. Hay 3 modalidades de voto electrónico. La primera es con máquina, es decir, que es muy utilizada en los Estados Unidos, por ejemplo, y es donde uno va, ¿cierto? Está la máquina, voy a hacer el símil como si fuera un cajero electrónico, dan las opciones y uno simplemente teclea cuál es el candidato o el representante. Recuerden que en los Estados Unidos no existe la democracia directa. ¿Cuál sería el representante al condado electoral, ¿cierto? Y listo, ahí queda registrado. Esa es una manera y es con la máquina. La segunda manera de voto electrónico es con lector óptico.
Es decir, existe el papel, ¿cierto?, que tiene, o la tarjeta electoral tradicional, pero que tiene unas características que permiten que en el momento en que uno genere su elección de voto, esta tarjeta electoral, que es en papel, sea leída por un sistema óptico que inmediatamente tome la información y la lleve y la almacene en una base de datos, y esto permite que el conteo sea mucho más rápido. Y la tercera manera, que es la más débil en cuanto a ciberseguridad y es la que más fracturas tiene, es el voto por internet, que ese sí es, eso sí no es, como se dice vulgarmente, eso aún no está inventado. Es decir, es la que más vulnerabilidad tiene, es la más fácil de hackear, es la más fácil de ser manipulada, ¿cierto? Sobre todo por toda la arquitectura digital que necesita, que la hace muy endeble. Sobre todo tengamos en cuenta dos cosas, como les dije anteriormente, entre más extensa sea la red de ordenadores, más débil es, y sobre todo porque el voto electrónico solamente por su elemento, sería un montaje efímero, tendría que montarse cada 2 años, y entre el montaje y el desmontaje, en ese solo montaje y desmontaje, ya estaría completamente vulnerable a cualquier ataque, a diferencia de un sistema de red que opere constantemente, donde tenga una ciberseguridad y unos robots que constantemente están monitoreando. Estos sistemas que son constantes son más difíciles de ser atacados, pero cuando el sistema es efímero, que solamente tiene que montar y desmontar cada 2 años, en ese montaje y desmontaje aparecería su vulnerabilidad. Le agregaríamos un elemento, y es que en Colombia, como les digo, los software de la registraduría son manipulados o manejados por una entidad privada y no pública, entonces eso también generaría todas las suspicacias posibles para la implementación del voto electrónico.